Bueno, vamos a adentrarnos en una de las historias más oscuras, más apasionadas que se han escrito jamás, Cumbres Borrascosas, un viaje a esos páramos desolados donde el amor y el odio son prácticamente la misma cosa. La historia arranca en 1801, pero ojo, no empieza por el principio, empieza con una visita a un lugar. Extraño. Un nuevo inquilino llega a la zona y se topa con una casa y unos habitantes tan salvajes como el propio paisaje. Y aquí entra en escena nuestro narrador, Lockwood. Acaba de hacerle una visita a su casero, el señor Heathcliff, y la sensación que se le queda en el cuerpo es de una inquietud tremenda. Nota que algo en ese sitio está profundamente mal. La bienvenida, por llamarla de alguna forma, es gélida. Lo que se encuentra es una hostilidad que ni se disimula, una mala educación que roza lo agresivo, y para rematar, una casa que parece el reflejo perfecto del alma torturada de su dueño. Y claro, el dueño de la casa, Heathcliff, es todo un personaje, un auténtico enigma. Por fuera parece un caballero, pero por dentro se nota que hay una tormenta de rabia contenida. El contraste es desconcertante. Y para que nos hagamos una idea del ambiente, pasa algo increíble. Lockwood se queda solo un momento, le hace una gracia a los perros, y de repente se le echa encima una jauría entera. Y lo peor es que a Heathcliff le hace hasta gracia. Ahí se ve la naturaleza violenta de Cumbres Borrascosas. Pues resulta que se lía una ventisca tremenda, y a Lockwood no le queda otra que pasar la noche allí. Le meten en una habitación prohibida, una que guarda, sin él saberlo, la llave de todos los secretos de la casa. Y es en esa habitación donde empieza a tirar del hilo. En el alféizar de la ventana, entre libros viejos, encuentra un nombre arañado una y otra vez, casi como una obsesión: Catalina Earnshaw, un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. ¿Y por la noche? Bueno, por la noche ocurre lo impensable. Tiene una pesadilla que parece demasiado real. Una mano helada le agarra a través del cristal roto, y una voz le suplica que la deje entrar, que la libere del frío del páramo. La cosa se complica. ¿Por qué este espectro dice llamarse Catalina Linton, no Earnshaw? El misterio se hace todavía más grande. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué su espíritu sigue atrapado allí? Los gritos, claro, despiertan a Heathcliff, pero en su cara no hay miedo. Lo que hay es un dolor insoportable. Abre la ventana de par en par y se pone a gritarle al viento, a llamar a un amor perdido que ni la muerte ha podido borrar. Lockwood, alucinando, necesita respuestas. ¿Pero quién se las va a dar? Pues la única persona que conoce toda la historia desde el principio, el ama de llaves, Nellie Dean. Así que vamos a rebobinar. Dejemos que Nellie nos cuente cómo empezó todo. Volvamos al día en que empezó a gestarse la tormenta que arrasaría con todo. La historia que cuenta Nellie, la verdad, es una tragedia en toda regla, una que se veía venir. Todo empieza con lo que parece un acto de caridad, la llegada de un niño huérfano que sin saberlo será la mecha que hará estallar a la familia Earnshaw. El señor Earnshaw aparece un día con un crío de la calle, sucio, de piel oscura. Y aquí está el detalle. Le pone de nombre Heathcliff, que era el nombre de un hijo que había muerto. Los otros dos hijos, Hindley y Catalina, lo rechazan de pleno desde el primer momento. Pero mientras Hindley le coge un odio que no es ni medio normal, entre Catalina y Heathcliff surge algo diferente. Se hacen inseparables. Crean un vínculo tan salvaje y libre como los páramos que los rodean. Ese era su mundo. Un mundo aparte, donde eran ellos dos contra la tiranía de Hindley, que no soportaba a Heathcliff. En los páramos, lejos de la casa, eran libres. Pero todo lo bueno se acaba. El señor Earnshaw muere. Y ese es el principio del fin para Heathcliff. Sin su protector, se queda a merced de Hindley, que vuelve a la casa como el nuevo amo, y con unas ganas de venganza tremendas. La venganza de Hindley es directa, es cruel, busca humillarlo. Le quita los estudios, lo pone a trabajar en el campo como un criado más. Su objetivo es claro: degradarlo y, sobre todo, separarlo para siempre de Catalina. Y justo cuando parece que las cosas no pueden ir a peor, llega la noche que lo va a cambiar absolutamente todo. La noche en que su mundo choca de frente con otro muy diferente. A ver, la historia es esta. Se escapan una noche para cotillear a sus vecinos ricos, los Linton. Les pillan, y al salir corriendo, un perro muerde a Catalina en el tobillo. A él lo echan de allí a patadas, llamándole gitano. A ella, herida, se la quedan para cuidarla. Pasan 5 semanas, y cuando Catalina vuelve, ya no es Catalina. La niña salvaje y libre ha desaparecido. En su lugar hay una señorita elegante, con vestidos de seda y modales refinados. Y lo primero que hace al ver a Heathcliff, su compañero de fatigas, no es abrazarlo,
es reírse de él. Se ríe de lo sucio que va, de su aspecto, y con esa risa abre una brecha entre los dos que ya nunca se podrá cerrar. Y aquí es donde todo se rompe en dos. De repente hay dos mundos, el de Cumbres Borrascosas, salvaje y apasionado, y el de los Linton, civilizado y cómodo. Catalina está justo en medio, y va a tener que elegir. Esta transformación es la chispa que enciende el polvorín. A partir de aquí, todo se precipita hacia la tragedia. Esa división entre dos mundos, dos amores, va a desatar una tormenta de venganza y pasión que lo arrasará todo. La gran pregunta es, ¿qué camino elegirá Catalina? ¿Y quién acabará pagando el precio? Vamos a ver, ¿cómo es posible que un amor tan bestia, que lo consume absolutamente todo, se acabe convirtiendo en un arma de destrucción? Hoy vamos a meternos de lleno en los momentos clave que transforman a Heathcliff, el protagonista de Cumbres Borrascosas, y lo llevan de ser un amante apasionado a convertirse en alguien que solo vive para la venganza. Y para entenderlo, hay que empezar por la primera chispa. Desde el principio, la historia de Heathcliff está, teñida de violencia. Esto que leemos, coger una fuente de puré de manzana caliente y lanzársela a alguien a la cara, es una respuesta a una humillación, por supuesto, pero es mucho más. Es como el pistoletazo de salida. Nos deja clarísimo que en Cumbres Borrascosas, la pasión y la violencia, van siempre de la mano. Son casi la misma cosa. Aquí empieza todo de verdad. Todo el lío, toda la oscuridad de la novela se empieza a tejer en una sola noche. Una noche de Navidad, para más señas. Una humillación brutal que va a ser la mecha que encienda toda la pólvora que vendrá después. Pensemos en la escena. El joven Heathcliff, que lo único que quiere es impresionar a Catherine. Se esfuerza un montón, ¿eh? Se lava, se pone su mejor ropa, intenta parecer, presentable. Pero da igual. Para Hindley, su torturador particular, y para Edgar Linton, su rival de clase alta, él no es más que un don nadie, un intruso. Y no pierden la oportunidad de recordárselo, burlándose de él y dejándole bien claro cuál es su sitio. Y claro, esta humillación es como la primera ficha de un dominó. Una cosa lleva a la otra. A Heathcliff lo castigan, sí, pero es que lo peor está por llegar. Cuando muere Francisca, la mujer de Hindley, se desata el infierno. Hindley, que ya era malo de por sí, sin ella que lo frenaba un poco, se hunde de cabeza en el alcohol y la locura, y convierte Cumbres Borrascosas en un sitio, irrespirable, pura miseria y opresión. Vale, ahora viene el momento clave, el punto de no retorno de toda la historia. Y lo curioso es que es un momento súper íntimo, solo una conversación entre Catherine y Nellie, su criada. Pero lo que se dice ahí, madre mía, lo que se dice ahí va a destrozar la vida de todos, para siempre. En este punto, los dos hombres en la vida de Catherine no pueden ser más distintos. Por un lado tenemos a Heathcliff. Hindley se ha encargado de degradarlo sistemáticamente, de quitarle cualquier tipo de educación. Lo ha convertido en un peón de granja, cada vez más bruto. Y por el otro lado, Edward Linton, que es, todo lo contrario. Refinamiento, cultura, clase, buenos modales. Y Catherine, está atrapada en medio. Vaya panorama. Al final, todo se reduce a esto. ¿Qué importa más? ¿Lo que te dicte el alma o lo que te impone la sociedad? Catherine tiene que elegir. O sigue esa conexión salvaje, elemental, que tiene con Heathcliff, o aspira a la vida cómoda, al estatus, a la seguridad que le ofrece casarse con Edgar. No es una elección fácil, desde luego. Ya al final, elige. Le cuenta a Nellie que sí, que se va a casar con Edgar. Pero aquí viene lo trágico. La razón que da no es porque quiera a Edgar. No, es por estatus, por una idea súper retorcida de que casándose con él, de alguna manera podrá usar su posición para ayudar a Heathcliff, una lógica que, como veremos, es un absoluto desastre. Y justo en ese momento, la peor suerte del mundo. Heathcliff, que estaba ahí escondido, escuchando, solo oye esa frase. Esa maldita frase. Sería una humillación para mí casarme con Heathcliff. Sacada de contexto, es lo más doloroso que podría oír. No escucha nada más, solo eso. El rechazo, la traición, y para él es el fin. Ay, si se hubiera esperado un segundo más, un mísero segundo, porque justo después ella dice esto, explica cómo son de verdad sus sentimientos, que su amor por Linton es como las hojas, algo superficial que va y viene, pero lo suyo con Heathcliff, eso es otra cosa, es como las rocas eternas que hay bajo tierra, sólido, profundo, para siempre. Y entonces suelta la bomba, esta frase es brutal. Elena, yo soy Heathcliff. Ojo, no dice le quiero, no. Dice soy él. Es una fusión total de identidades, como si fueran la misma persona. Para ella, separarse de él es como arrancarse un trozo de sí misma.
Pero ella se ha ido. No ha oído nada de esto. Y así, sin más, se esfuma en la noche, sin decir ni pío, ni una pelea, ni un adiós, nada. Simplemente desaparece. Y con él se lleva un corazón hecho trizas y una herida que, bueno, que va a supurar y a convertirse en el motor de todo lo que viene después. La reacción de Catherine demuestra que lo de yo soy Heathcliff no era una forma de hablar. Su desaparición la destroza. Literalmente, cae enferma, con una fiebre cerebral terrible que casi la mata. Su cuerpo y su mente se rompen. Su ausencia de verdad es algo que físicamente no puede soportar. Y ahora el regreso. Pasan los años y de repente vuelve. Pero no como se fue. El fantasma del pasado regresa, pero lo hace transformado por completo, al menos por fuera. Pasan 3 años. 3. En ese tiempo, la vida, como siempre, sigue su curso. Heathcliff está en paradero desconocido, Catherine se recupera de su enfermedad y, bueno, hace lo que dijo que haría, se casa con Edgar Linton. Empieza una vida nueva en la granja de los tordos, una vida tranquila, aparentemente perfecta. Pero es una calma falsa, la calma que precede a la tormenta. Y la tormenta, claro, está a punto de volver. ¿Y cómo vuelve? Pues irreconocible. El chaval rudo y sin modales ha desaparecido. Ahora es un señor, un caballero, con dinero, con cultura, con una presencia que impone. Pero es solo una fachada. Por dentro, el fuego, la obsesión y el odio siguen ahí, intactos. O peor, mucho peor. Desde el primer minuto queda claro que no ha vuelto para hacer las paces. Ni de broma. Ha vuelto para cobrarse las deudas. Su regreso no es un acto de amor, es la primera jugada de una partida de ajedrez muy, muy bien pensada. Y en esta partida, él va a mover todas las fichas. Y su plan es metódico y cruel. Primero, se mete de nuevo en Cumbres Borrascosas, vuelve a su antiguo hogar, pero esta vez como un depredador. Segundo, se aprovecha del alcoholismo y la ludopatía de Hindley para sacarle hasta el último céntimo. Y tercero, el golpe de gracia, atacar a Edgar donde más le duele, a través de su inocente hermana, Isabella. Y claro, Isabella es la víctima perfecta. Es joven, es ingenua, y ve a Heathcliff como una especie de héroe de novela romántica, oscuro y misterioso. Catherine se desespera, le advierte, le dice quién es de verdad, pero ella no escucha. Está fascinada. Se enamora perdidamente del hombre que va a usarla para destruir a su propia familia. La advertencia de Catherine no puede ser más clara. Es casi un grito de auxilio. Oye, no te engañes, este tío no es un corderito con piel de lobo, es un lobo, punto. Feroz, despiadado. Se lo dice tal cual. Pero Isabella, claro, en su mundo de fantasía piensa que Catherine simplemente está celosa. Un error fatal. Con todo esto sobre la mesa, la explosión era inevitable. La tensión acumulada entre Heathcliff y Edgar, entre Cumbres Borrascosas y la granja, llega a su punto máximo. Y va a estallar. El detonante es este. Edgar pilla a Heathcliff abrazando a Isabella en su propia casa, en la granja. Y ese abrazo no es de amor, ni mucho menos. Es una provocación en toda regla. Heathcliff está marcando territorio. Y Edgar, el caballero tranquilo y civilizado, por fin se ve obligado a plantar cara. Y la respuesta de Edgar es un ultimátum en toda regla. Fuera de mi casa. Ahora mismo. O te echo a la fuerza. Se acabó. La línea está trazada. Esto es una declaración de guerra abierta. Obliga a Catherine a posicionarse y, lo que es más importante, le da a Heathcliff la excusa perfecta para desatar toda su furia. A partir de aquí, la venganza ya no tendrá límites. Y al final nos quedamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en un arma? ¿Quién sobrevive a eso? Porque la transformación de Heathcliff ya es total. Ya no es el chico enamorado y herido. Ahora es una fuerza destructiva que usa los sentimientos, el propio amor, como la herramienta más afilada para su venganza. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las venganzas más frías y calculadas de toda la literatura. Hablamos, cómo no, de la de Heathcliff, en Cumbres Borrascosas, un plan que lo arrasa absolutamente todo. Y ojo, porque lo de Heathcliff no es un pronto, no es un arrebato de pasión, no. Es algo mucho más oscuro. Es como prenderle fuego a un bosque de forma deliberada, sabiendo perfectamente que las llamas lo van a devorar todo, vidas, familias y legados. Y aquí empieza el juego. El primer movimiento de Heathcliff es, bueno, es magistralmente cruel. No va a por Edgar Linton de frente, que va. Es más listo que eso. Apunta al punto más vulnerable y a la vez más doloroso, su hermana, Isabella.
Es que son dos mundos chocando, ¿verdad? Por un lado tenemos a Isabela, que está viviendo en su propia película romántica. Ella ve a Heathcliff como este héroe torturado, misterioso, no se entera de nada la pobre. Y por el otro lado está Heathcliff, que es pura estrategia. Para él, Isabela no es una persona, es una herramienta, una llave para entrar en la familia Arinton, hacerle daño a Edgar y, de paso, quedarse con el dinero. Y claro, ¿quién se da cuenta de todo? Pues Catherine. Solo ella. Cuando le dice eso a Isabela, en el fondo se está riendo de su ingenuidad, pero también está dejando claro que conoce a Heathcliff como nadie. Sabe perfectamente que el amor que Isabela busca, en Heathcliff no lo va a encontrar. Jamás. Y la cosa explota, claro, tenía que explotar. Hay una pelea tremenda entre Edgar y Heathcliff, y a Catherine la ponen entre la espada y la pared. Le dicen, o él o yo. Y esa presión, estar atrapada entre los dos hombres de su vida, es lo que la rompe por completo. Y todo pasa a una velocidad de vértigo. Fijaos, primero, la bronca monumental. Justo después, Catherine se derrumba, se encierra en su cuarto y deja de comer. Y mientras todo es un caos absoluto, ¿qué hace Heathcliff? Mueve ficha. Se fuga con Isabela. Es una jugada, de una crueldad y un oportunismo brutales. Claro, todo esto tiene consecuencias inmediatas. La estrategia de Heathcliff funciona, pero deja un reguero de destrucción. Y las primeras en caer son, precisamente, Catherine e Isabela. Cada una va a vivir su propio infierno particular. Mientras Catherine está en plena fiebre, delirando, es cuando dice la verdad más pura. Su cuerpo sigue en la granja de los tordos, sí, pero su espíritu, su alma, esa ya está en cumbres borrascosas. Es como si rechazara todo lo que representa a Edgar, la calma, los libros, la civilización, porque lo único que anhela de verdad es la naturaleza salvaje que para ella es Heathcliff. Y si el infierno de Catherine es mental, el de Isabela es bien real, bien físico. Todo ese cuento de hadas que se había montado se estrella de golpe contra la realidad de cumbres borrascosas. En un segundo se da cuenta de que no ha llegado a un hogar, sino a una cárcel, y que allí está más sola que nunca. La confirmación de todo este horror llega en forma de carta. Una carta que le escribe a Nelly Dean. Y es terrible. Le cuenta la verdad, que Cumbres es un infierno, que Hindley es un borracho paranoico que va armado, y lo peor es que Heathcliff le ha soltado en la cara que se casó con ella solo para vengarse de su hermano. Ahí es cuando se da cuenta. Está atrapada, no hay salida. Y con esto llegamos al corazón de la tragedia, al momento cumbre. Heathcliff consigue ver a Catherine por última vez, cuando ella ya está en las últimas. Y lo que pasa a continuación, es una de las escenas más potentes y desgarradoras que se han escrito nunca. Y lo primero que hace Catherine es acusarlos. Pero no a uno, no, a los dos. Les echa en cara que la guerra entre ellos es lo que la ha destrozado, lo que la ha matado. Heathcliff, por supuesto, no se queda callado. Le devuelve la acusación llena de dolor. Le pregunta por qué le traicionó, por qué se traicionó a sí misma casándose con Edgar. Y entonces suelta esa frase brutal, que ama a quien le está matando. Es una confesión de amor y de autodestrucción, todo a la vez. Pero en medio de todos esos reproches hay un pequeño momento de lucidez. Catherine admite que los dos se han hecho daño, y le pide perdón, y le pide que él también la perdone. Es como un pequeño oasis de calma en medio de una tormenta de emociones. Pero es solo un instante. La escena se cierra con Catherine desesperada, llena de pánico, aferrándose a él, porque sabe que es la última vez, que se está muriendo. Y el final es tan rápido como cruel. A medianoche nace su hija, la pequeña Katy, y tan solo 2 horas después, sin llegar a recuperar el conocimiento, Catherine muere. Una vida empieza justo en el momento en que la otra termina. La reacción de Heathcliff a su muerte no es de tristeza, es de rabia pura, salvaje. No llora. Lo que hace es irse a un árbol y empezar a golpearse la cabeza contra el tronco mientras le grita a su fantasma que le persiga, que no le deje en paz. Prefiere una vida de tormento a su lado que una de paz sin ella. Y luego hace algo que lo define por completo. Se cuela para ver el cuerpo y encuentra el guardapelo que ella lleva. Dentro hay un mechón de pelo de Edgar. Lo quita y pone uno suyo. Es un acto de posesión total. Ni la muerte va a impedir que ella sea suya. Catherine ha muerto, y con ella el gran amor y el gran odio de Heathcliff. Se podría pensar que su venganza se detendría, pero no. Al contrario, ahora es más fría, más calculadora. El objetivo ya no es emocional, es puramente de poder.
Y es en medio de otra noche de violencia brutal cuando Isabella ve su oportunidad. Hindley, borrachísimo, intenta matar a Heathcliff. Se lían en una pelea a muerte e Isabella, que ya no tiene nada que perder, le provoca. Ese caos es su billete de salida. Huye de Cumbres Borrascosas para siempre. Pero no se va sola. Está embarazada de Heathcliff. La siguiente ficha de dominó en caer, como era de esperar, es Hindley. 6 meses después de su hermana, muere ahogado en alcohol y deudas. ¿Y la gran ironía? ¿Adivinad quién era su mayor acreedor? Exacto, Heathcliff. El chaval al que había humillado y maltratado durante años es ahora, por ley, el dueño de Cumbres Borrascosas. Jaque mate. Pero Heathcliff no se conforma con destruir el presente. Su venganza se proyecta sobre el futuro, sobre la siguiente generación. La pequeña Cathy Linton, la hija de Catherine, vive en una burbuja, sin saber la verdad. Su propio hijo, Linton, es solo una pieza débil y enfermiza en su juego. Y Hareton, el que debería ser el heredero de todo, es convertido por Heathcliff en un criado ignorante. Controla el destino de todos. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. Heathcliff lo ha conseguido todo, tiene la casa, el dinero, ha destruido a sus enemigos, ha ganado la partida, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? Sin Catherine, que era el centro de todo, de su amor y de su odio, ¿de qué le sirve todo esto? Su gran victoria, en realidad, es un enorme vacío. Vamos a adentrarnos en una historia de manipulación magistral, de odio heredado, del clásico de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Hoy nos vamos a centrar en cómo la venganza de un solo hombre, una venganza alimentada por años de humillación y una pérdida terrible, termina sacrificando a toda una nueva generación. Y esta frase de Heathcliff es básicamente la clave de todo. Resume su plan a la perfección. Una venganza cocinada a fuego lento contra las familias que él cree que le arrebataron todo, su estatus y su amor. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Nuestra historia arranca en la Granja de los Tordos. Allí, la joven Cathy Linton se cría en una especie de burbuja de calma y refinamiento, completamente ajena a la oscuridad que se está gestando justo al otro lado de los páramos. Pero claro, ese mundo tan protegido se viene abajo durante una escapada. Por puro accidente, Cathy llega a Cumbres Borrascosas y se topa con un joven que le parece tosco, un poco salvaje y que no sabe leer. Lo que ella no sabe es que ese chico es su primo, Hareton, el heredero legítimo de esa casa. Un heredero al que Heathcliff ha degradado a la posición de sirviente, como si fuera un reflejo cruel de su propia juventud. Y justo aquí es cuando Heathcliff mueve su siguiente ficha en el tablero, una pieza que va a ser absolutamente crucial para sellar el destino de Cathy. Tras la muerte de su tía Isabel, el padre de Cathy se trae a la granja a su otro primo, Linton, que es un chico enfermizo, muy débil. Pero la paz le dura, un suspiro. A la mañana siguiente, Heathcliff se presenta en la puerta para reclamar a su hijo. Y lo más irónico es que la ley, en esto, está de su parte. Fijaos, porque aquí es donde se ve el genio malvado de Heathcliff. Esto es literalmente su tablero de ajedrez. Tenemos 3 primos, 3 destinos que él va a entrelazar. Cathy, la heredera de la fortuna de los Linton, Hareton, el heredero despojado de los Henshaw, y justo en el centro, el frágil Linton, que resulta ser el peón perfecto para apoderarse de absolutamente todo. Pasan los años y Heathcliff, que no ha olvidado nada, pone en marcha la siguiente fase de su plan, y esta vez apunta directamente al corazón de la joven Cathy, usando la ilusión del amor como arma. Todo empieza con un encuentro que parece casual. Heathcliff se las apaña para que Cathy y Linton se vean, y a partir de ahí empieza un romance secreto a través de cartas. Para Cathy es una pequeña aventura, una rebelión que da algo de emoción a su vida tan protegida. Para Heathcliff es simplemente el cebo perfecto. Pero, claro, el secreto no iba a durar mucho. El ama de llaves, Nellie, descubre el cajón lleno de cartas y, con toda la razón del mundo para temer la influencia de Heathcliff, interviene de una forma bastante drástica. Obliga a Cathy a quemar todas las cartas y a terminar la relación. En ese momento parece que el juego se ha acabado. Pero estamos hablando de Heathcliff, es un maestro de la manipulación. Días después se encuentra con Cathy y le suelta la mentira definitiva, una que va directa a su sentimiento de culpa y a su buen corazón. Le dice que Linton se está muriendo, literalmente, de pena porque ella le ha rechazado. Y la mentira funciona a la perfección. Cathy, consumida por la culpa, empieza a hacer visitas nocturnas a Cumbres Borrascosas, metiéndose cada vez más y más hondo en la telaraña que le han tendido. Con Cathy ya totalmente enredada, su padre cada vez más enfermo y hasta el ama de llaves convaleciente,
Heathcliff ve la oportunidad de oro para lanzar la fase final, la más devastadora de su trampa. Heathcliff manda un mensaje desesperado. Linton se está muriendo y necesita verla una última vez. A pesar de todas las advertencias, la compasión de Katy es más fuerte. Así que las dos, Katy y una Nelly que todavía está débil, van hacia Cumbres, sin tener ni idea de que están caminando directas a una emboscada. En el momento en que cruzan el umbral, la farsa se termina. Heathcliff cierra la puerta principal con llave, y de repente, la realidad de la situación es aterradora. Son sus prisioneras. Y no es cosa de unas horas, pasan 5 días. 5 días en los que son sus prisioneras. Las súplicas de Katy por ir a ver a su padre, que se está muriendo, son ignoradas con una crueldad metódica, mientras la vida de su padre se va apagando a kilómetros de allí. Con Katy bajo su control y su enemigo en el lecho de muerte, el plan de Heathcliff, un plan de décadas, llega por fin a su brutal y trágica conclusión. Y esto lo ilustra a la perfección. Usando la fuerza y la coacción, obliga a Katy a casarse con su hijo moribundo. Con ese acto, la herencia de Katy, es decir, la granja, las propiedades, todo, pasa legalmente a su nuevo marido. El jaque mate es inminente. Al final, Katy consigue escapar. Llega justo a tiempo para que su padre muera en sus brazos, en paz. Pero ya es demasiado tarde para todo lo demás. Ahora es la señora Heathcliff, una viuda atada por ley al dominio cruel del hombre que lo ha orquestado todo para destruir a sus enemigos a través de sus propios hijos. La victoria de Heathcliff es total. Sí, ha humillado a sus rivales, se ha quedado con sus fortunas, pero este triunfo se ha construido sobre las ruinas de una generación entera y nos deja con una última pregunta muy inquietante sobre cómo el odio puede convertirse en un ciclo sin fin. Hoy nos metemos de lleno en el tormentoso final de Cumbres Borrascosas, la obra maestra de Emily Brontë, un desenlace que nos lleva hasta el límite de una venganza salvaje y cuando todo parecía perdido, nos muestra una redención que nadie esperaba. Y para empezar tenemos esta confesión de Heathcliff, que, la verdad, pone los pelos de punta. Es la prueba definitiva de una obsesión que va más allá de la muerte y que va a marcar el destino de todos en sus actos finales. Llegamos al momento en que el plan de Heathcliff, ese que ha ido tejiendo durante toda su vida, por fin se materializa. Es una trampa perfecta, y parece que no hay escapatoria posible para sus víctimas. La crueldad de Heathcliff es que parece no tener fin. Manipula, encierra a su propia sobrina, a la joven Katy, y la obliga a casarse con su hijo, que se está muriendo. Todo es un acto fríamente calculado para quedarse con toda la herencia. Y todo pasa rapidísimo. Es una auténtica avalancha de desgracias. En muy poco tiempo Katy lo pierde absolutamente todo. A su padre, su casa, su libertad. El triunfo de Heathcliff es total y absoluto. Imaginaos el golpe, de ser la señora de la granja de los tordos a acabar de sirvienta en Cumbres Borrascosas. Está completamente a merced del peor enemigo de su familia, justo en la casa donde su madre vivió su propia tormenta. Pero, ¿qué pasa cuando consigues todo lo que querías? Pues que a Heathcliff su victoria le sabe a nada. Ha conseguido destruir a sus enemigos, sí, pero ahora es él el que está siendo destruido por dentro, consumido por el fantasma de su pasado. Es que él mismo lo dice, ¿no? La venganza ya no le da ningún placer. Todo ese fuego que lo movía, que lo mantuvo en pie durante décadas, pues se está apagando. ¿Y qué le queda ahora? Lo que sí que no se apaga es su obsesión por Catherine. Y esto lo lleva a un plan bastante tétrico. Confiesa que ha sobornado al sepulturero para que, cuando él muera, quite la pared de su ataúd y la del de ella. Así, sus restos podrán mezclarse para siempre. Vive en un tormento continuo. Ve el fantasma de Catherine por todas partes, en una nube, en una sombra. La línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos, para él ya no existe. Y claro, su control sobre la realidad se va perdiendo. Pero no es una locura sin más, es casi una decisión. Se está dejando morir de hambre, le da la espalda al mundo. Lo único que le mueve es ese deseo de reunirse con el espíritu que cree que lo está llamando. Y mientras Heathcliff se hunde en su obsesión, entre las ruinas de su tiranía, ocurre algo totalmente inesperado. Empiezan a hacer un vínculo entre las dos personas que, en teoría, deberían odiarse a muerte. Al principio, la relación entre Katy y Hareton, los últimos de los Linton y los Earnshaw, es un desastre. Puro enfrentamiento. Ella, con la arrogancia que le da su educación, se burla de él sin piedad. Pero a Katy le puede el remordimiento, y poco a poco, con una paciencia que nadie esperaba de ella, empieza a tender puentes. Le ofrece una tregua en forma de libro, y así empieza a derribar ese muro de orgullo y resentimiento que Hareton había construido. Le ofrece su amistad, sin más. Y aunque al principio él se resiste, al final acepta. Y ahí, en secreto, nace algo nuevo entre ellos.
una alianza de aprendizaje, de cariño y, sobre todo, de empezar a entenderse. Y aquí llega el momento clave, el punto de inflexión para Heathcliff. Un día los observa juntos y ve algo que lo desarma por completo. Los ojos de su Catherine reflejados en sus caras. Es como si viera el fantasma de su propio amor renacer en ellos. Y claro, ¿cómo va a hacerles daño ahora? Su voluntad de destruir se rompe en 1000 pedazos. Se acabó. Su larga y amarga guerra personal contra el mundo termina aquí. Y curiosamente, esta rendición de Heathcliff a su obsesión no trae más caos, sino todo lo contrario. De alguna manera prepara el terreno para que por fin llegue la paz a los páramos. Por eso su muerte no es una derrota, para nada. Lo encuentran con una sonrisa feroz, casi de triunfo, como si estuviera en éxtasis por haberse reunido, al fin, con ese espíritu que llevaba persiguiendo casi 20 años. Con él fuera de la ecuación, es como si por fin se pudiera respirar. Ese ciclo de odio y venganza que ha durado generaciones, por fin se rompe. Katy y Hareton son libres para recuperar lo que es suyo y empezar un futuro basado en el amor y el perdón. Y al final se cumple su último y más profundo deseo. Las 3 figuras centrales de esta tragedia tan tormentosa, Heathcliff, Catherine y Edgar, descansan juntas, unidas por fin en la tierra del páramo que fue testigo de toda su historia. La historia termina con esa imagen, la de las 3 tumbas en calma, por fin, en silencio. Y nos deja con una pregunta ahí, flotando en el aire. ¿Pueden unas almas tan turbulentas y un amor tan absolutamente salvaje y destructivo encontrar de verdad la paz al final de todo?